Venía, en Cáceres había un centro de instrucción de reclutas y de Ferrol y de toda Galicia pues iban cantidad de mozos a hacer el campamento que se llamaba del servicio militar. Y una vez que estaban allí un mes, pues en los fines de semana venían autobuses que salían de Cáceres los viernes y estaban aquí hasta el domingo por la noche, en que volvían para incorporarse al campamento pues en las primeras horas del lunes, ¿no? Y yo tenía ya novia aquí y aprovechaba esos autobuses de los soldados para venirme. Y le estoy hablando del año 57. En ese momento conocí Canido. Hace muchísimo tiempo, más que usted, casi seguro, ¿no? Bueno, y posteriormente ha querido, digamos, difundir este barrio por España, ¿no? Y más allá, ¿no? Sí, a mí me sorprendió aquello y lo que hice fue colgar en las páginas en las que yo participo, con fotógrafos japoneses, americanos, chinos, en fin, de todo el mundo, y fui colocando meninas, claro. Empezaron a verlas y a lloverte entradas, ¿y esto qué es? ¿Y dónde está esto? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Y qué es? Porque la verdad que es difícil a veces interpretar con un canalón de agua que baja que está roto, por el roto salen hierbas y junto a eso pues está la cara de la menina, ¿no? Esa fotografía bien realizada, con proyección, con volúmenes, pues es difícil saber de qué se trata, ¿no? Entonces tenía que explicarle que eran fachadas de un barrio en Ferrol. ¿Y dónde está Ferrol? ¿Y cómo se llega a Ferrol? Y a partir de ahí pues sé que ha venido mucha gente porque luego he visto meninas colgadas en sus páginas, ¿no? Bueno, ¿y le ha dado tiempo a pensar? ¿Se ha preocupado por el tipo de público al que le pueda interesar esta exposición o en eso no ha pensado? No, yo pretendo primero homenajear a los artistas, ¿no? Y segundo, pues que el barrio de Canido me parece que es uno de los barrios señeros de Ferrol, que está así un poco olvidado, pues llamar la atención sobre ello. Y que los propios vecinos de Canido, que sería la gente que más me gustara que viniera a ver la exposición, vea que con el gesto generoso de ceder su fachada para que los pintores pongan allí sus obras, pues han hecho una labor importante en favor de que todos nos fijemos en que ese barrio está ahí, que existe y que deberíamos pensar más en él. Bueno, lo cierto es que estamos hablando de una exposición que no es ni mucho menos la primera que usted realiza, ¿no? Tiene cierta experiencia ya en exposiciones, ¿no? ¿Qué nos puede contar de su trayectoria? En el aspecto fotográfico pinto también, he hecho algunas exposiciones de pintura, pero fundamentalmente de fotografía. Pues soy el creador del grupo fotográfico más importante de Extremadura, Fotosur, que todos los años hacemos exposiciones, tanto en Extremadura como itinerantes por el resto de España. En España prácticamente he expuesto en todas las comunidades autónomas, exposiciones de cierto nivel. La penúltima que hice fue patrocinada por el Rotary Club de España y ahí era una colectiva en la que había obras de Cristina García Rodero, Chema Madov, John Foncuberta, los fotógrafos señeros más importantes. Quizás yo fuera el más humilde de una lista de 15 que íbamos. Y esa exposición se ha visto en todas las capitales de Castilla-La Mancha, de Galicia, de Extremadura, de Castilla-León, porque en el patrocinio del Rotary Club también estaban las cajas de ahorros de todos estos sitios en una acción conjunta para enseñar la imagen solidaria, que era el título de la exposición, en la cual cada artista pues hemos propuesto el tema de la solidaridad de la forma que nos ha parecido oportuna, y pues yo llevaba 3 obras, otros llevaban 2, otros llevaba 1. En el extranjero, pues con el Instituto Cervantes he estado en varios países. La última exposición fue en Líbano. Por cierto, que allí la torta del casar nos la quitaban de las manos. Les encantó, hay que decirlo. Les encantó a los libaneses. Fue en Beirut, sí. en el Instituto Cervantes de Beirut. Quizás sean las más interesantes. A nivel de mi comunidad, con la Asamblea de Extremadura, que es el Parlamento extremeño, con otro fotógrafo, Luis Casero, hicimos una exposición de 300 obras, algunas de 3 por 2 metros, en metacrilato, para enseñar Cáceres, la ciudad monumental de Cáceres, cuando estaba compitiendo por ser la capital de la cultura de 2012, ¿no? Que finalmente pues, fue eliminada en el concurso. Esa quizás sea la exposición más grande porque era muy numerosa,
un camión de fotografías difícil de llevar. Estuvo en Barcelona, estuvo en Madrid, estuvo en las 3 capitales extremeñas, en Sevilla, en distintos sitios, intentando favorecer la presencia de la ciudad de Cáceres y sus bellezas monumentales en torno a esa competición que se planteó de la capitalidad cultural que finalmente ganó San Sebastián. Bueno, estamos hablando del arte fotográfico y de esta exposición que se inaugurará próximamente aquí en Ferrol. Lo cierto es que las imágenes comunican y usted en comunicación tiene experiencia. No sé si en este caso ha unido su experiencia previa de comunicador con la imagen o no, o es otro camino. No, es el mismo camino. Y cuando uno se siente comunicador, pues intenta tocar todos los palos, ¿no? Yo empecé en la radio, estuve mucho tiempo en la radio, llegué a ser director de varias emisoras de la cadena de Radio Popular, que no tiene nada que ver con lo que es ahora la COPE, eran emisoras más individuales y cada una tenía sus formas de comportarse, sus atenciones sociales diferentes, etc. Era una radio más luchadora, sobre todo en Extremadura, Andalucía y Canarias, donde estuve, y más dispuesta a tratar de recuperar la afición por saber de nuestros oyentes, ¿no? Tenemos una serie de horas de formación que se llamaba Radio Enseñanza para combatir el analfabetismo que en aquellos años era muy importante en nuestro país y en estas regiones donde yo trabajé. Después pasé a la prensa y en la prensa pues también llegué a dirigir 2 periódicos, estuve 10 años con el Grupo Z y tengo publicado pues numerosísimos artículos en las revistas Tiempo, Interview, el periódico de Cataluña. Fue una etapa muy interesante para mí porque abrí mi apertura más localista que había tenido hasta ese momento a un ámbito, a un universo más general. Y luego pues surgieron las televisiones locales y también tuve mis colaboraciones, incluso llegué a dirigir una televisión local en Cáceres, Vía Norba, durante algún tiempo. Pero desde que tengo 10 años, que me regalaron una cámara fotográfica pequeñita, una Berlisa, pues estoy haciendo fotografía. Y cuando cumplí 14 y aprobé el cuarto de reválida, mis padres me regalaron un laboratorio de blanco y negro, que con los años pasé a tenerlo un laboratorio de color. Y ahí es donde me formé. Realmente hoy cualquier fotógrafo con una cámara digital en la mano, porque son tan sabias estas cámaras que puedes hacer una foto estupenda de las miles que se disparan, ¿no? Yo conozco la fotografía desde sus principios, ¿no? Digamos que he nacido para la fotografía en el cuarto oscuro, con una luz roja, pues pasándome horas y horas por la noche en el cuarto de baño cuando mi familia se acostaba, porque no podía haber luces, allí revelando mis películas, positivando, haciendo mis fotos. Y la primera exposición la hice con 17 años, junto con otros fotógrafos en Cáceres, en la sala de la Diputación. Y aquello me animó mucho. A partir de aquel momento yo siempre hacía fotografía de carácter social, puesto que mi sentimiento de periodista me llevaba un poco a ese terreno. Y descubrí que empezaba el turismo incipiente que venía a España, no los españoles ser turistas, sino los extranjeros venir de turistas a España, que fue por los años 60, y ahí descubrí que había un interés por conocer cosas nuevas. Y me dediqué durante un tiempo a hacer fotografías de ciudades, de turismo y tal. Me cogía un fin de semana, me iba a Londres, me revelaba los carretes que había hecho y hacía una exposición en Cáceres sobre Londres. Claro, aquello tenía un interés muy especial, sobre todo entre la gente más joven, de ver cómo era Londres, ¿no? Y yo lo enseñaba y vendía mis fotos por lo que me costaba hacerlas. En aquel momento, pues por 5 pesetas, 6 pesetas, 7 pesetas. Fotografías de 20 por 30, que eran las cubetas que yo tenía para revelar más grandes. Era una época, pues, no digo de necesidad, pero eso es lo que había, no podía llegar a más. Y de esa época, pues mi primer gran reportaje, que lo publicó un suplemento semanal del diario Hoy, fue sobre el muro de Berlín. Lo hice en el 76, creo que fue, ¿no? Y fueron 32 páginas de un suplemento dominical que hacían los periódicos en aquel momento, muy voluminosos, con 40 o 50 fotografías de la situación del muro de Berlín. Y aquello tuvo un impacto porque del muro de Berlín todo el mundo hablaba, pero poca gente había podido irse a Berlín, cruzar la frontera por Chespont-Charlie, que es por donde podías pasar.
y presentar un reportaje del Museo de Pérgamo que nadie podía visitar, porque como extranjero pues tuve más facilidad para poder pasar al lado oriental que un alemán pues prácticamente no podía hacer. Y aquello me animó mucho y desde entonces hice muchos reportajes de viajes míos por el mundo, ¿no? Bueno, Pepe, nos vamos a quedar con esa cita próximamente, que será este martes 3 de abril, perdón, a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Torrente Ballester, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí en este espacio abierto para contarnos esta exposición. Invitado estás y todas las personas que nos hayan soportado estos minutos. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí y a ustedes muchas gracias y muy buenas tardes. Eso era que te avisaba. Sí, no.